Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Soy Pachilu García Escoto y seguimos profundizando en la cadena de amor. Lo que hoy vamos a ver es la tercera regla que dice: deben de ser almas de oración. Vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, empápanos, ilumínanos, llénanos, para que nos entre en la inteligencia, se quede en nuestra memoria, pero sobre todo nos toque el corazón para poder dar respuesta a este llamado que el Señor nos hace de vivir la cadena de amor para alcanzar la santidad. María, acompáñanos en este caminar. Tú que eres nuestra madre, la llena de gracia, la que le dijo sí al Señor, y ese fiat fue para siempre y sin interrupción. Enséñanos que nuestra respuesta también sea siempre: sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, para darle gloria al Padre, para poder consolar el corazón de Jesús y extender el reinado de amor en el mundo tan necesitado de tu amor, de tu presencia, de tu espíritu, de tu paz. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Y María, contigo todo, sin ti no queremos hacer nada. Y Conchita, ruega por nosotros para dar fruto de santidad como tú. Amén. Entonces, fíjense que esta tercera regla dice: deben de ser almas de oración. No dice deben orar, sino ser almas de oración. Es decir, que debe ser la oración algo familiar, una oración no ininterrumpida, una oración habitual. Nos dice el padre Luis Ruiz, misionero del Espíritu Santo, en su libro Transformaos en el Hombre Nuevo, que ahora sabemos que el alma es parte del ser humano. El ser humano completo comprende alma, cuerpo y espíritu. Por lo que podemos decir en este enunciado que deben ser personas intensamente ejercitadas en la oración. Que para desentrañar el contenido de este enunciado necesitamos también explicar las clases de oración, lo peculiar de cada etapa de la oración. Y son 3 fases dinámicas que van juntas, una más fuerte que la otra, pero las 3 se necesitan, que es actos de oración, vida de oración y almas de oración. La oración desarrolla el amor, por eso la oración es el acto por excelencia del contacto directo y personal con Dios. Dice un adagio: del trato nace el amor. Entonces, mientras más contacto personal tengas con el Señor, más crecerá tu amor. Y vamos a ir viendo cada una de estas fases. Actos de oración. ¿Qué son actos de oración? Cualquier virtud se desarrolla mediante la práctica de actos intensos, constantes. La repetición de una acción se crea un hábito.
y se debilita en la medida en que no se realiza estos actos constantes, ininterrumpidos. Entonces, para que la oración se desarrolle se requiere perseverancia, concentración, esfuerzo, recogimiento, el olvido propio, la mortificación, la simplificación del proceso de razonar. Este es bien importante, simplificar el proceso de razonar. No darle muchas vueltas a razonar, sino relacionarte con Dios de manera fluida, espontánea, sin muchas cosas, simplificados. Un signo inconfundible para saber si hemos avanzado en la oración es ver si nos hemos simplificado, si esa oración comienza a ser intuitiva, brota con nuestras palabras de nuestro interior, más que estar repitiendo oraciones. La oración propicia el trato íntimo y continuo con el amado. Esta necesidad de intimidad y de contacto es una exigencia del verdadero amor. ¿Cómo voy a amar a alguien que no conozco, que no he tratado? En la medida en que tratamos a una persona, la vamos queriendo. En la medida en que vamos tratando a una persona, se va haciendo amiga nuestra y comienza a ver de ese trato íntimo, de ese diálogo espontáneo, personal, pues va brotando el amor de amistad. Entonces, el verdadero amor exige intimidad y exige contacto. ¿Cómo me enamoré de mi esposo, de mi esposa, de mi novio? Con el trato continuo, espontáneo, íntimo. Por eso dice, del trato nace el amor. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Nosotros estamos llamados a consolar el corazón de Jesús. Y esta tercera regla nos dice que debemos tener un intenso espíritu de oración. Para esto necesitamos dejarnos sumergir por el Espíritu Santo en un intenso espíritu de contemplación. Tenemos que contemplar al Señor. Cristo y el Espíritu Santo son quienes dentro de nosotros, en nuestro interior, nos va a arrastrar en un impulso de vivir en una constante relación de amor filial con nuestro Padre Dios. Por eso son Cristo y el Espíritu Santo los que deben de crear en nosotros la necesidad de la oración. Por eso ese trato y conocimiento de Jesús y esa docilidad para la escucha del Espíritu Santo, dejarnos conducir por ellos para poder llegar al Padre, pero solamente en la repetición de actos, de acciones concretas y constantes, nos va a hacer llegar a alcanzar esa alma de oración, ser alma de oración. Entonces, también la oración es un acto sacerdotal. Por excelencia, nuestra oración en la espiritualidad de la cruz es sacerdotal, porque la oración es un acto unitivo y glorificador que nos une con nuestro Dios creador y desarrolla el amor. La oración te lleva a la intimidad, te hace presentar ante tu amado a todos los hombres que Él ama.
La oración me lleva a entrar en la intimidad del corazón de Dios. Y como Dios ama al hombre, yo se lo presento, yo me ofrezco, yo me hago uno. Por eso nuestro clamor es: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Me hago uno con Dios para amar a la humanidad como Él. Y entonces mi oración es sacerdotal, porque quiero la salvación de los hombres y pido por ellos, me ofrezco por ellos. El espíritu de oración que promueve esta tercera regla te hace vivir entonces en una intensa intercesión en favor de tus hermanos. Es la oración sacerdotal de Cristo, que es un acto glorificador del Padre y una intercesión en favor de sus hermanos. Ahora comprendes con más claridad que no puedes desear vivir la cadena de amor sin que luches por alcanzar una intensa vida de oración y contemplación, que es la segunda fase, vida de oración. ¿Qué es la vida de oración? La vida de oración implica no restringir o limitar esa acción, esa actividad unitiva a los actos de culto, que es la misa, los laudes, toda la liturgia son actos de culto, o a los momentos explícitamente dedicados a orar, sino que la vida de oración es que invada toda tu vida esos actos de oración, porque debo de proyectar en mi vida para que mi vida se transforme en oración. Para vivir el compromiso de oración que enseña este camino de transformación en Cristo, sacerdote y víctima, tengo que ser muy fiel a mis actos de oración, a mis tiempos dedicados para hacer oración. Esos son los actos de oración. Son momentos en los que explícitamente yo le dedico para hacer oración. Me retiro a orar. Mi oración personal, mi oración comunitaria, mi oración litúrgica, que son acciones de culto. Pero no los puedo limitar a eso, sino que mi vida tiene que estar llena de ese diálogo. Dijimos que la oración es un diálogo entre Dios y yo. Ese diálogo tiene que ser en toda mi vida, me tiene que salir por los poros para poder llegar a ser almas de oración, persona de oración. Debo de hacer mi oración que invada mi vida para transformar mi vida en oración. Ser alma o persona de oración no es lo mismo que hacer oración. Alma de oración es que las inspiraciones de todo mi día sean de Dios. Mi vida sea oración. Hacer oración o rezar es dedicarle unos minutos al día en la intimidad, y estos son los actos de oración. Pero la repetición nos debe de llevar a lograr ese trato íntimo, espontáneo, personal, cara a cara, para que mi vida se vuelva ese diálogo. Podríamos decir que la atención amorosa que decía el padre Félix, eso es constante. Mientras trabajo lo recuerdo, mientras trabajo me ofrezco, mientras me divierto lo tengo presente y me ofrezco, mientras descanso, o sea, mi vida que esté empapada, que mi
mente, mi inteligencia, mi voluntad se llenen de diálogo del Señor. Esa es vida de oración. Y alma de oración. Se llama alma o persona, que ya vimos, no nada más es alma. Tenemos cuerpo, somos cuerpo, alma, espíritu, pero todo tiene que estar inmerso, metido, sumergido en la oración. Como vimos en la regla anterior, que por el bautismo nos sumergimos y todas nuestras fibras se van a teñir de Cristo, como la frazadita se tiñó de Jamaica y se volvió roja. Nosotros, sumergidos en ese trato habitual, cotidiano, con acciones concretas, me voy a volver un hombre de oración. Hombre como humanidad. Hombre, mujer. Varón, mujer. Hombre. Y que he conseguido que la contemplación sea mi estado habitual de existencia. Contemplo a Dios en la naturaleza. Contemplo a Dios en mi hermano. Me contemplo a Dios dentro de mí. Contemplo a Dios en mi trabajo. Contemplo a Dios en todos lados. Veo a Dios. Dios me brinca, se manifiesta. Eso es ser persona de oración. Que mi espíritu esté siempre bajo el influjo de Dios. Esta tercera regla de la cadena de amor no distingue actos, vida de oración y persona de oración. Todo está mezclado. Yo tengo que tener siempre momentos concretos, acciones concretas de mi diálogo personal e íntimo. No lo puedo dejar, porque eso me va a llevar a contemplarlo. Contemplarlo en ese momento de intimidad donde Él se va a desbordar en mí, en mi inteligencia, para poderlo entender, para poder vivir esa vida y ese ser persona de oración. Si en mi vida se comienza a manifestar y contemplarlo en todo, me va a brotar por los poros. Y eso es ser alma, persona de oración, alma de oración. Esas tres acciones van juntas y se complementan, pero yo comienzo haciendo acciones concretas de oración, separando ratos de mi vida a ese diálogo, a esa relación con Él. Y a la medida en que voy ejercitándome y va siendo regular, fiel, constante, esos actos de oración, pues mi vida se va a llenar de oración. Y al estar imbuida mi vida en oración y contemplarlo en todas partes, me vuelvo una persona de oración, un alma de oración. Pero una vez que yo ya tengo chispazos, por decirlo así, de ser persona de oración, de que me sale por los poros, de que mi diálogo es constante con Él, que cada vez menos me olvido de Él, no por eso voy a dejar de tener acciones concretas de oración y mi vida de oración. Pero sí, al principio yo no tenía mi vida de oración y ser alma de oración, sino fui poco a poco. Pero después ya mi meditación es constante, mis ofrecimientos del verbo, el ofrecimiento de mi vida no se me olvida, lo hago muchas veces en el día. Soy consciente de que
Jesús y yo estamos haciendo todo. Esa atención amorosa al Padre. Yo tengo que respirar, que me salga por los poros Dios. Y como dice Conchita, ver por los ojos de Jesús el mundo. Eso es ser alma de oración. La oración purifica mi conciencia, que es la facultad que distingue entre el bien y el mal. La oración es la elevación del alma a Dios. Es la clave de los tesoros eternos. La verdadera oración es una experiencia directa. La verdadera oración es el pivote que mueve mi vida espiritual. Es lo que me va a llevar a vivir la cadena de amor. Por eso es una herramienta. Y yo creo que es la más importante porque yo necesito empaparme de Dios, que mi trato con Él sea espontáneo, cotidiano, que invada mi existencia y que refleje a Dios en mi vida. Vamos a regresar al esquema del padre Curie. Se me hace muy gráfico. A mí me ha ayudado muchísimo a entender este dinamismo de la cadena de amor y cada una de las reglas, porque no van solas. Ahora ejercito esta y ahora ejercito aquella. Sí, pero esa me va a llevar a vivir todas. Es un dinamismo. La cadena de amor son todas juntas. Es una cadena, no pueden ser cada eslabón. Sin oración, yo no puedo ser humilde ni sacrificada. Mi mortificación, o sea, ¿cómo voy a entender quién soy yo frente a Dios? El todo, yo nada. Solo en la oración. Él me va a ir descubriendo cada vez más quién es Él. Y me va a hacer ver quién soy yo. Y entonces me va a brotar el morir a mi querer, el mortificarme y el ofrecerme, que es el sacrificio. Y la oración me va a llevar a desear esa pureza de cuerpo y alma, a ir desprendiéndome, como vimos en la segunda regla, de todo lo que se me ha ido pegando, que no soy yo, no es la imagen, no es el proyecto de Dios. Sé todo lo que se me ha ido pegando solamente en la oración. Por eso tengo que ser persona, alma de oración. Y por lo mismo, ¿cómo voy a vaciar mi corazón y que lo llene Dios si no es con la oración? ¿Y cómo voy a vivir esa presencia de Dios para ser alma de oración si no estoy en ese diálogo íntimo y continuo con Él? ¿Y cómo voy a poder corresponderle si no soy alma de oración? Si mi vida no es una oración, si no tengo actos concretos, constantes, cotidianos, sin interrupción de oración. Por eso la oración es la primera herramienta que tenemos en la cadena de amor. Esta nos lleva a todo. Para yo poder tener esa actitud ante la vida de humildad, sacrificio, pureza, vacío de corazón, presencia de Dios, correspondencia, necesito la oración. Como hemos estado viendo con las reglas anteriores, los cimientos de nuestra vida espiritual, los 4 pilares donde se va a construir nuestra vida, son la humildad y el sacrificio, la primera regla. La segunda, la pureza. Y la tercera regla que estamos viendo ahorita, la oración. Son nuestros 4 pilares. Y bueno, los esquemas no son totalitarios, no son estáticos, no es así.
pero nos ayudan a entender. Por ejemplo, para el padre Luis Alberto, las 3 primeras reglas de la cadena de amor son como la condición de posibilidad de llegar a ser esa imagen de Dios, de esculpir a Cristo en mí, cristificarme. Son estas 3 reglas, esa posibilidad que me lleva a lograrlo, que es la humildad y el sacrificio. O sea, a ser sagrado, a reconocerme nada, a ofrecerme y morir a mi querer, mortificarme, a luchar y el esfuerzo por ser puro, pureza de cuerpo y alma, de quitarme todo lo que me ha manchado, todas las costras que tengo en mi vida, para que vaya apareciendo Cristo. Y sobre todo, el diálogo con Dios, que es la oración. Estos son los 4 elementos fundamentales de nuestro edificio espiritual. La humildad, que es como la raíz, la verdad de quién soy yo y quién es Dios. ¿Y quiénes son los otros? Es la base a través de la cual podemos ir construyendo este camino de vida cristiana. Sin estos elementos es difícil poder trabajar en mí mismo, porque si no me conozco y si no deseo la santidad, la transformación en Cristo, pues entonces no voy a caminar en esto. Se me va a hacer un lastre, como una piedra pesada que estoy arrastrando, pues porque ya me tocó esta situación, pues ya me tocó vivir eso, pues ya nací así. Si yo vivo estos 4 elementos, estas 3 primeras reglas de la cadena de amor, estoy generando el ambiente propicio, estoy moviendo la tierra para sembrar y que crezca esta plantita. Cuando yo siembro, pues muevo la tierra, sumerjo en la tierra la semillita, la riego, la cuido, la protejo, le tiene que dar el sol. La tengo que estar cultivando para que crezca, para poder construir mi vida espiritual. Tengo que estar cultivando estas 4 reglas y todas las demás, pero se van a ir dando. Si yo no pongo estos cimientos, pues mi edificio se va a caer muy pronto. Son el fundamento de la 1 a la 3, son el fundamento. Por eso el padre Luis Alberto Tirado, misionero del Espíritu Santo, nos dice que son la condición de posibilidad a llegar a ser el proyecto de Dios en mí, que me pensó desde toda la eternidad. Y dice que de la 4 a la 9, esas reglas son como el recentrarme, volverme a centrar. Mi objetivo es transformarme en Cristo. O los desprendimientos, tengo que ir quitando todas las costras que van de la 4 a la 9, pero yo tengo que poner estos cimientos para reproducir esa imagen de Cristo en mí. La primera, la segunda y la tercera regla nos liberan de nuestro falso yo. Y así vamos a ir avanzando hacia una cirugía reconstructiva, nos dice el padre Alejandro Reyes. Y es que estamos todos cojos, cuchos, ciegos, malformados, caminamos todos porque llevamos ese lastre, esa piedra, nos está envolviendo lo que no somos. Y vamos a ir reconstruyéndonos, reconstruyendo ese Cristo en nosotros,
esa imagen y semejanza de Dios. Cristo es quien nos reconstruye y nos da ese poder inmenso para reconstruirnos. Pero para que Él me pueda reconstruir, necesito ser alma de oración, ser una persona de oración, que por mis poros brote Dios. La oración nos permite conocer a Dios, escuchar a Dios, porque si yo no hablo con Dios y no dejo que Él me hable sobre todo, porque es un diálogo, no es monólogo. Generalmente yo voy a la oración y hablo y hablo y hablo y pido y pido y pido y hablo y me quejo y todo. ¿A qué horas lo escucho? Él quiere que vaya a la oración a callarme, a silenciarme, a escucharlo a Él, a que me deje yo inundar por esas gracias que me quiere dar, por esos dones, a que me abran los ojos para que vea yo mi verdad y trabaje, me esfuerce. Por eso el sacrificio. Yo necesito vencerme, necesito ser constante, necesito morir a mi querer. Muchas virtudes tengo que trabajar para dejar eso que el Señor me acaba de iluminar en la oración, que me habló y me dijo, eso no me gusta. En eso tienes que trabajar. Y es tan sutil, tan tierno, tan delicado, que no me hace ver todo lo que soy, que me tengo que quitar, sino me enseña una cosa en la que yo tengo que trabajar. Y ya que estoy trabajando, la que acepto como tierra, esta soy yo, con humildad, y con el sacrificio trabajo en vencer y en no ser eso, en luchar en el esfuerzo para quitarlo y ser más pura. Pero pues la vitamina, el alimento que me va a hacer trabajar en eso y verme es la oración. Entonces, yo voy a conocerme y a trabajar en eso. Y yo no puedo pretender ser santo, aspirar a la santidad, si no brota de todos los deseos de mi corazón, de todos los poros en todo el día, ser lo que el Señor me pensó. Tiene que ser Él las aspiraciones de todos los deseos de mi corazón todo el día. Yo no puedo pretender bienes materiales, ni los bienes espirituales, ni los afectivos, si no es desde la mirada de Jesús. Por eso dice, deben de ser almas de oración, porque es lo que me permite conocerme y conocer a Dios. Es el diálogo que me posibilita al trato íntimo, porque solo con el trato íntimo voy a adquirir virtudes, voy a ser mejor, es más rápido adquirirlas en un ratito de oración que en meses y años de esfuerzos constantes. Unos instantes de oración son más fecundos en mi vida espiritual que muchas horas y meses y años de lecturas espirituales, de cosas espirituales, de apostolados. Porque la oración me purifico, me aparto de lo que no soy y por la oración me acerco más a Dios y a lo que yo soy. Es un camino. En la medida en que yo me estoy purificando, me estoy alejando de la suciedad, de las costras que traigo, pero
como voy avanzando, me voy acercando a la transformación en Cristo, a la oración. Entonces es pureza y oración son las dos caras de la moneda. Me alejo con la pureza a la medida en que me voy purificando, las purificaciones que me manda el Señor. Y en esa medida de mis purificaciones, pues me voy acercando y cada vez voy siendo más persona, alma de oración. Y me voy transformando en Cristo. Ser alma de oración rescata mi conciencia de quién soy yo. Por eso la oración es imprescindible para desmantelar esa coraza, esa costra de mi deseo de poder. Yo puedo y puedo muchas cosas. La oración es la puerta de entrada a la vida espiritual, seria. Sin ella todo es vano e ilusorio. Si no oramos, no avanzamos en la vida interior. Pero no ratitos. Yo tengo que tener hambre de oración, hambre. ¿Y cómo la voy a tener? Pidiéndosela. Porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por más esfuerzos que yo haga, no voy a poder ser alma de oración, tener vida de oración y tener actos constantes y cotidianos de oración si el Señor no me los da. Entonces lo tengo que pedir. Y en la oración voy a pedir la humildad. Y en la oración voy a pedir ser mortificada y que me purifique. Con la oración voy a poder aguantar las purificaciones. Voy a entender de qué son, de qué se tratan, para qué me están sirviendo las purificaciones que me está mandando. Alma de oración es incansable en darse a los demás, una persona de oración. En la medida en que yo estoy inmersa en Dios y me brota por los poros, me voy a derramar en los demás. Entonces me nace ese celo apostólico, ese anhelo de salvar almas. Ese crece en la medida en que crece mi oración, pero en ese diálogo espontáneo. La oración nos hace vivir para Dios, pero nos proyecta en el prójimo, porque si no nos proyecta al prójimo, no me hace desbordarme en los demás. Mi oración es sospechosa, es falso misticismo, falsa experiencia de Dios. Si yo no me derramo en los demás, si yo no me ofrezco por los demás, si yo no tengo ese apostolado en que voy a darme a los demás, mi vida espiritual es falsa. Mi oración no me ha servido. 3 condiciones son necesarias para la verdadera oración: limpieza de corazón, pura, soledad del alma y ausencia del yo y del orgullo. Orar es abrirnos al otro con mayúscula. Y si estamos llenos de nosotros mismos, pues estamos bloqueados. Necesitamos de hacer espacio, sacar mi yo, para que el Espíritu Santo me pueda llenar de Dios. Yo no puedo entrar en comunicación con otros y con Dios si yo estoy aquí llena de ruidos y de mi comunicación conmigo misma. Tengo que hacer silencio para escuchar la voz del Espíritu Santo y poder desbordarme y comunicarme con los demás. Si soy fiel en la oración, el Señor me hará humilde
porque es un don, es un regalo. Yo por mi esfuerzo no puedo ser humilde, pero necesito estar a los pies del Señor para que Él me bañe en sus gracias y pueda ser humilde. Me tengo que vaciar de mí para llenarme de Él. Conchita nos dice, es la oración la llave de los tesoros eternos. La oración es el campo escogido por Dios para sus comunicaciones íntimas con las almas inocentes, sencillas y humildes. Son indispensables 4 cosas para la verdadera oración: pobreza de espíritu, desnuda de todo propio querer, vacía, que ha muerto a sí misma para vivir solo en Dios, y sedienta y hambrienta de lo sobrenatural. La virtud de la oración aplasta en nosotros la curiosidad insana, la disipación, la frivolidad, la comodidad, la pereza, la imaginación viciada, el sensualismo y muchas, y todas, no muchas, todos los vicios. Meditemos en la vida de oración de Jesús para saber cómo hacerla nosotros, para imitarlo. Descubramos en la oración de Jesús el inmenso interés en permanecer siempre atento a la voz de Dios. Se retira, se aparta, toma un tiempo, busca soledad, ama esa entrañable comunicación que le da sentido y orientación a su vida. Frecuentemente se retira solo a orar. Se levanta de madrugada a orar. No hace nada sin haber orado. En la oración conoce la voluntad del Padre. A través de la oración escucha la voz del Espíritu. Con el poder de la oración arroja a los demonios. El Padre siempre escucha la súplica del Hijo amado. Jesús nos enseña a pedir lo esencial a través de la oración. La última cena fue un momento cumbre de oración con Jesús y los suyos. En la cruz también Jesús ora a su Padre. Para ejercitarnos en la vivencia de la cadena de amor, la oración debe nacer como la de Cristo, de sentirse hijo de su realidad filial. Siéntete hijo, hija. Y también de su compromiso sacerdotal. Tú te ofreces como Él y con Él.
por los hermanos, por el mundo. Esta oración sacerdotal es vivir en una intensidad con Cristo Salvador en favor de otros. Cuestiónate, ¿cómo es tu oración? ¿Y qué virtudes tengo que practicar? Hemos estado viendo que los vicios vamos quitando, esculpiendo, rompiendo la piedra, las costras que traemos de los vicios. Pero también tenemos que ir esculpiendo la imagen de Cristo en mí. Entonces vamos a ver algunas de las virtudes, porque son muchísimas las virtudes que hay que practicar. La oración, la pureza, la mortificación, el sacrificio, la fortaleza, la entereza, la firmeza, orden, esperanza, caridad, meditación, fe, constancia. No estamos profundizando en qué es cada una porque no es el momento. Necesitamos investigar y saber qué es cada una para poderla practicar. El Espíritu Santo nos va a ir iluminando y además tenemos que buscar para saber cómo practicarla. Pero necesitamos todas esas y más. Para unirnos a Dios en la oración, necesitamos ser purificados en todos los extractos de nuestro ser. Pensamientos, afectos, voluntad, en nuestro espíritu y fortalecidos de las mismas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Conchita nos ilumina en algunas prácticas y nos dice, guardarnos de la influencia de negocios, o sea, del ruido del mundo y de la precipitación desordenada, pues esto impide la paz necesaria para la oración. O sea, el silencio para llegar a la oración. Si llegamos llenos de ruidos, de cosas, de trabajo, de proyectos, de pendientes, de mortificación, necesitamos hacer silencio, calmar el agua tempestuosa que traemos para que se asiente todo eso y se vaya siendo clara y pacífica para poder escuchar la voz de Dios. No derramarnos en las cosas exteriores, nos dice. No darnos a los trabajos, no llenarnos de trabajo, ni prestarnos a ello para que no nos turbe su tanto ruido, ni su dificultad nos admire. Entre todos los cuidados, ella dice Kempis, pasar sin cuidarnos, viviendo en la tierra con la mirada al cielo. Dice Conchita, la oración es un rocío embalsamado, mas para notar su perfume es necesario orar con el alma pura. Yo no puedo desear y oler ese perfume si traigo tanto ruido y tanta cosa. Necesito limpiarme, desprenderme, purificarme. Por eso un alma pura de cuerpo y alma. Decía San Juan de la Cruz, tanto vales cuanto vale tu oración. ¿Estás en paz? Orad. La oración os conservará. ¿Estáis tentados? Orad. La oración os sostendrá. ¿Estáis caídos? Orad. La oración os levantará. ¿Estáis desanimados? Orad. La oración os confortará. Esto nos dice Conchita también. Estas 3 reglas
que hemos estado viendo que son el cimiento de la vida espiritual, nos desmantelan el ego, el poseer, el poder y el placer. O sea, nos están liberando del falso yo. 1, 2, 3. Vamos a cuestionarnos, a entrar en nosotros en silencio, y los invito a que lo hagan en oración. Que ahorita me están escuchando, pero que en oración se lleven estas preguntas que les voy a compartir. ¿Cómo es mi vida de oración? ¿En qué actitudes de Jesús descubro luz para mi vida de oración? ¿Cuál de las fases de la oración tengo mayormente? ¿Actos de oración, vida de oración o alma de oración? ¿Qué me propongo para crecer en la oración? Vamos a terminar la reflexión de esta tercera regla, ser almas de oración, con esta meditación que nos regala Conchita en su libro Ante el altar, que son de horas santas, donde toca estas 3 reglas que ya hemos visto. Lo voy a ir haciendo muy despacio para ir meditando ante el Señor y haciendo nuestras estas palabras. El título es Que vea. Que vea. Sí, mi Jesús del alma toda. Que vea. Que vea. Estoy ciega, Señor. Y quiero luz para ver tus perfecciones y mis miserias. Para conocerte y conocerme. Para fijar mis miradas en ti y no apartarlas jamás de esta hostia que es mi vida. Ciega estoy, mi Jesús, a las operaciones de tus divinas gracias. Ciega para ver la multitud de mis miserias. Estoy ciega para ver mi amor propio con toda su deformidad y extensión. Ciega para conocer mi orgullo, susceptibilidad, dureza de juicio e inmortificación. Señor, si quieres, puedes curarme. ¿Y cómo bien mío me curaré? Y dice Jesús, por medio de la humildad, hija querida, pues la soberbia procede de la ceguera del corazón. Sé humilde y tus ojos verán tus innumerables defectos. Sé pura y tus ojos verán a Dios. ¿Quieres conocerme vendada con el tupido velo del amor propio? ¿Quieres mirarme, hija, con tu corazón manchado, con la susceptibilidad y el orgullo por tu juicio propio y tu terquedad?
Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios, dije un día. Y si quieres conocerme, estudiarme y complacerme, si quieres abrir los ojos a tu propio conocimiento, ser humilde y ser pura, muy pura de cuerpo y alma. Aprende a conocerte y despreciarte. Piensa a menudo en tu nada y considera tus debilidades, languideces, negligencias e infidelidades sin número. Nunca te creas mejor que los demás. Piensa siempre que tu hermano vale más que tú y excusa sus defectos considerando sus virtudes con caridad. A nadie desdeñes, hija mía, y rechaza de muy lejos todo deseo de ser querida y admirada. No te detengas jamás en desear que te busquen, que te consulten, que te aprueben. Nunca prefieras tu opinión a la de los demás. No te excuses cuando fueres reprimida. No hables nunca de ti misma, ni pronuncies palabras que tiendan a favorecerte. Al contrario, di gustosa lo que pueda acarrearte alguna confusión. Regocíjate de ser siempre la última, de servir o ser servida. Así curarás la ceguera de tu alma, hija de mi corazón. Así verás la luz y lo que es más, al que es la luz de luz. Solo con los anteojos de la humildad podrás llegar a contemplarme. Gracias, mi Jesús adorado. Desde este instante voy a poner por obra tus celestiales enseñanzas. Me humillaré para verte y viéndote quedaré presa en las redes de tu hermosura, sin separarme de ti jamás. Eso te pido, eso deseo por intercesión de María. Amén.